Hola, buenos días a todos los escuchantes de Radio Cacharrito. Soy Elena Cabero y vamos a tratar de uno de los temas medioambientales que más nos ha preocupado a todos durante este verano. Vamos a hablar de las microalgas, por supuesto. Para ello vamos a entrevistar al profesor Julio Muñiz Padilla, que ha sido profesor de Química Ambiental durante muchos años. Buenos días, Julio. Hola Elena, ¿qué tal? Bien. Desde junio han aparecido manchas de microalgas en Tenerife, en las costas de Tenerife. Las microalgas, como su propio nombre indica, son algas microscópicas, pero realmente, desde el punto de vista científico, no son realmente algas, son lo que llamamos los biólogos cianobacterias, y cianobacterias, pues, son bacterias capaces de realizar la fotosíntesis y, en este caso, también capaces de fijar nitrógeno, es decir, atrapar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en alguna forma de nitrógeno que sea útil para el resto de los seres vivos. Julio, ¿por qué en esta cuestión de la contaminación de los mares con microalgas ha aparecido tu nombre en las redes sociales y en los medios de comunicación? Pues la verdad es que más por casualidad que de manera intencionada. El asunto es que durante muchos años yo he trabajado en el ciclo superior de química ambiental que se situaba en Tegueste, la depuración de agua. Habíamos un equipo, estaba Pepe Reyes, estaba también Armando Luis, estaba yo y trabajábamos, estaba un compañero que ya no está desgraciadamente, que era Ángeles Pelosín, y hemos trabajado básicamente las emisiones de agua, las emisiones atmosféricas y también la calidad del agua. Hemos llevado muchos años. Entonces no hace mucho tuve un problema, tuve que ir a la playa porque tuve un esguince en el pie y me recomendó el fisioterapeuta que fuera a caminar por la arena, y el primer día que fui a la playa pues me encontré que no podíamos, que no debía caminar, estar por aquel sitio porque la playa estaba con una bandera amarilla llena de estas microalgas, de estas manchas, ¿no? Y entonces, claro, me preocupé porque era algo que durante mucho tiempo había investigado. Entonces, en principio, bueno, pues pensé que era algo, pues una cosa esporádica de repente, pero la cosa empezó a alargarse a lo largo del mes de junio, y un día escuché por la radio, estaba escuchando la Radio Club creo que era, y aparecieron, se le hizo una entrevista a unos técnicos en las que se decía que nada, que esto era un problema completamente natural, etcétera, etcétera, que no era en absoluto nada serio y que no había que alarmarse. Y la verdad es que como conozco el asunto y me preocupa bastante lo de la contaminación de las aguas y las aguas sucias y las aguas sin depurar, pues esa fue la razón para la que este no es el primer momento, no es la primera vez que estos bloom o similares han ocurrido en Canarias. Entonces escribí en mi perfil de Facebook, y la sorpresa es que ese perfil, ese escrito que hice se hizo viral, reclamaba, explicaba que en función más o menos, en función de mi condición ética, decía que vamos, que tampoco era una cosa para jugar, y empecé a explicar, dije lo que era y establecí la relación entre... Vale, explícame porque se me estoy alargando mucho. Bueno, está claro que en ese escrito y en escritos posteriores tú estás en contra de la posición inicial que han expuesto algunos científicos de Canarias y los responsables de sanidad y otros técnicos. ¿En qué discrepas con ellos concretamente? En realidad la discrepancia es más bien pequeña que grande, pero claro, discrepo en algo que tiene una importancia fundamental. El asunto es la siguiente, como tú antes dijiste en la introducción, estas microalgas, estas cianobacterias, son capaces de sintetizar la materia orgánica a partir del dióxido de carbono que hay en el aire y también el nitrógeno, porque el aire, el componente más abundante es el nitrógeno, y entonces en realidad, dicho así, pues parece que pueden alimentarse exclusivamente del aire. Ese es el principio que se ha utilizado, que lo decían que eran unas bacterias
que necesitaban medios oligotróficos, es decir, medios muy pobres en nutrientes. Pero claro, hay un nutriente que no se tiene en cuenta y que siempre es importante, no solo en la cianobacteria, sino prácticamente en toda la vida, que es el fósforo. Y entonces lo que yo planteaba es que el fósforo que necesitaba esa cianobacteria y que era la causa por la que estuvieran apareciendo en la costa, era aportado fundamentalmente y en grandes cantidades por las aguas que no depuramos. En cambio, la postura oficial es que ese fósforo tenía que ver con la calima que viene del Sáhara, y que ahí es donde es la gran discrepancia. Los demás aspectos que necesitan sol, necesitan altas temperaturas, etcétera, por supuesto, en realidad esta cianobacteria, la Trichodesmium erythraeum, son unas bacterias que surgen en Brasil, se encuentran en el Golfo de México, son tropicales, y aquí el cambio climático es lo que está haciendo que aparezcan, ¿no? Pero para tú mantener esa posición contraria a lo que dicen los técnicos y a los científicos que asesoran a la administración, ¿tendrás pruebas? Vamos a ver, el asunto es lo siguiente. Como dije, durante 13 cursos, 13 años, 12 años, 13 cursos escolares, el ciclo de química ambiental, donde es un ciclo superior, en lo que hacíamos investigaciones, pero investigaciones que no son a lo mejor descubrir cosas nuevas, pero sí aplicamos procedimientos que ya están establecidos, sobre todo en las cuestiones del análisis de las aguas de abasto, y también de las aguas sucias y de las aguas del mar. Entonces, algo que nosotros hacíamos habitualmente, es la determinación de los contenidos de fósforo, tanto de las emisiones de las aguas depuradas, es decir, cuando salen de las depuradoras, y de las aguas no depuradas, porque hay muchísimas, como saben, hay más de 170 emisarios de agua que están vertiendo al mar sin ningún tipo de tratamiento. Y además hemos determinado muchísimas veces el fósforo en la costa y también alejado de la costa. Me explico. Nosotros cogíamos agua en la costa en una distancia prudencial, no pegados a los emisarios, pero tampoco a kilómetros de los emisarios, y cogíamos el agua y íbamos determinando la cantidad de fósforo, unas veces cogiendo el agua simplemente con el tarro al lado de la marea, ¿no?, en la orilla, y otras veces a 10 metros. Y también tenemos muestras, hemos analizado contenidos de fósforo en el agua del mar en barcos que están a 1 kilómetro de la costa, en alta mar, en barca. Entonces, lo que era obvio y lo que siempre hemos determinado es que los niveles de fósforo que teníamos en algunas zonas más que en otras, tanto orgánico, después explicaré lo que es, como fósforo inorgánico cerca de la orilla, eran muy altos, bastante más alto que los que se encontraban en alta mar, ¿no?, a más de 1 kilómetro. En esos casos, la mayoría de las veces, el fósforo prácticamente, con nuestro método, cogiendo el agua en la superficie, no aguas de profundidad, sino en la superficie, no lo detectábamos. Pero en cambio, si cogíamos las aguas en la superficie, en tantos en las playas, repito, y no muy cerca, pero cuando más cerca de los emisarios, evidentemente más fósforo en general, sí determinábamos ese fósforo. Y en concentraciones que no son chicas, o sea, no que sean una barbaridad, pero para el desarrollo de colonias de este tipo es más que suficiente. En cambio, la propuesta, lo que dicen de la calima, y estudiando análisis sobre el contenido de fósforo que ha hecho tanto la NASA como la estación observatoria de la EMET que hay aquí en las cañadas del Teide, la cantidad de fósforo que tiene la calima es pequeñísima, más aún. Y para que lo quede claro, la calima, por cierto, que viene aquí, no es que la arena del Sáhara tenga fósforo, sino que hay una serie de refinerías de fosfatos en Marruecos y en Argelia que de vez en cuando echan por su chimenea mucho fósforo, y ese es el fósforo que, mezclado con la calima, en ocasiones nos llega a Canarias o llega al centro del Atlántico. Pero las cantidades, las concentraciones de fósforo no tienen en absoluto nada que ver con las concentraciones de fósforo de los emisarios, del fósforo que estamos echando nosotros. Bueno, creo que está claro entonces que tú defiendes que
el bloom de bacterias, de cianobacterias, se produce por el aporte de algunos nutrientes de origen antropogénico, sobre todo del fósforo, que sería el limitante del crecimiento de estas poblaciones. Por supuesto, y además incluso hemos planteado un mecanismo, es decir, vamos a ver, el análisis del fósforo, no me voy a enrollar porque esto es una entrevista para el gran público, pero el análisis, hay dos tipos de fósforo: el fósforo inorgánico, que normalmente está en el fondo del mar, y por eso, por ejemplo, algunas técnicas, en este caso la responsable de salud ambiental, doña Luisa Pita, dice que no tiene mucho sentido pensar que las bacterias van a bajar al fondo a buscar el fósforo, ¿no? De hecho, en alta mar, hasta los cetáceos van al fondo del mar a buscar. Pero aquí, cuando hablamos de la costa en Canarias, de la costa, la profundidad del fósforo, estamos hablando de en muchas ocasiones menos de 50 metros, es decir, los emisarios. Y eso también nosotros, con vestidos de buzo y con nuestras escafandras autónomas y tal, hemos bajado, y es que realmente nos encontramos que los emisarios, debajo de donde están las bocas de algunos emisarios, hay verdaderas enormes cantidades de depósitos de bacterias, de diatomeas concretamente, de polvo y de fosfato, o sea, bueno, de tierra. Entonces, ese fósforo, es decir, incluso si las bacterias tuvieran que bajar al fondo a coger el fósforo inorgánico, pues no tendrían que bajar 3.000 metros o 4.000 metros, que es la profundidad media del Atlántico, bastaría con que bajaran 40 o 50 metros. O sea, eso es una de las cuestiones. Pero es que además hay otra propuesta, que es la que también he hecho yo y he publicado, que es que el fósforo inorgánico, es decir, cuando nosotros comemos parte de nuestro fósforo. El fósforo es esencial en la vida, se utiliza en todos los procesos que tienen que ver con la energía en los seres vivos. Ese fósforo forma con las grasas, con algunas grasas, unas cosas que se llaman los fosfolípidos, ¿no? Esas grasas, como todas las grasas, sabemos que si mezclamos agua y aceite, la grasa, el aceite se queda arriba. Entonces, este fósforo, que forma parte de nuestras heces, del que se echa, pero además no solo de las heces de nuestros excrementos, sino además de mogollón, de enorme importancia, de cantidad de detergentes que incorporan el fósforo, como en esas cadenas. Un jabón tiene una cadena grasa, un jabón es una sal de un ácido graso, y en esas cadenas se pone el fósforo. La razón es que ese fosfato, no voy a enrollarme mucho, en APH que son inferiores a 7, APH ligeramente ácido, hace que el calcio sea soluble, y entonces se utilizan esos detergentes que son desincrustrantes, que pueden hacer espuma en agua dura. Pues lo que hacen es bloquear el calcio. Lo hacen. Entonces tenemos mucho fosfolípido, tanto debido a los alimentos como debido, por ejemplo, la soya y todo. Bueno, en los alimentos hay una enorme cantidad de fósforo, incluso las levaduras, es decir, mogollón de fósforo que forma parte de los alimentos, pero también del fósforo de los detergentes. Entonces ese fósforo lo estamos enviando, y ese fósforo flota. Es decir, ese fósforo unido a la grasa flota, ese fosfolípido, para entenderme. Yo sé que a lo mejor digo esto y después hay algún técnico que me va a buscar la palabra y estoy diciendo que no tengo récord, pero ese fósforo lípido flota. Entonces lo que yo sostengo es que la radiación ultravioleta, y que en Canarias tenemos además tenemos mucha radiación ultravioleta. Aquí el efecto de la capa de ozono nos afecta bastante, la deficiencia de capa de ozono nos afecta bastante. Esa radiación ultravioleta hace que estas grasas se descompongan y liberen ese fósforo, que entonces es el fósforo que puede ser utilizado por estas colonias de cianobacterias. Muy bien. ¿Tú sabrías explicarnos qué consecuencias tienen estas proliferaciones de microalgas para el resto de las especies, incluido el ser humano? Vamos a ver, yo ahí sí que me ando con pies de plomo. O sea, yo no soy ningún, como me has intentado alguna vez decir, que soy una especie de kamikaze, en absoluto. Yo no soy médico, ni soy biólogo, y no me gusta hablar de las consecuencias, pero sí sé lo que dicen otros. Entonces, por ejemplo, me voy a lo que dice el Bundesamt, la agencia de medio ambiente alemán, Umweltbundesamt, que habla sobre las consecuencias de las cianobacterias, y dicen que, bueno, las cianobacterias, si las tragamos, no de manera individual, pero si estamos dentro de todo este caldo y las tragamos,
pues hombre, son tóxicas. No son muy tóxicas, ¿no? Hay cianobacterias mucho más tóxicas que la especie de la Trichodesmium, pero las famosas rojas estas, que hacen que, por ejemplo, desaparezcan o haya ya que tirar todos los moluscos en Galicia, ¿no? Que a veces ocurra, o las cianobacterias que ocurren en el mar Rojo, que por eso tiene su color. Pero la Trichodesmium erythraeum son también tóxicas, producen amoníaco. Por lo tanto, también las personas que tienen alergia producen amoníaco, se pueden respirar, echan gases que del tracto respiratorio pueden producir problemas importantes. Y si estamos hablando de niños, pues el problema puede ser bastante agudo. E incluso en esta agencia alemana, por ejemplo, dice que son unas asesinas de mascotas. Es decir, si un perrito se baña y después se chupa, ¿no? Se chupa la cianobacteria de las patas o come los restos en la costa, pues producen animales estos que pesan 15 o 20 kilos, puede producir incluso la muerte. Por supuesto, también he leído, y no quiero crear más historia, pero que aquellos peces que tienen, por ejemplo, contenidos grasos y que son grandes y que se puede acumular las toxinas, y si nosotros nos tomamos una víscera, una parte grasa, pues nos podríamos tener entonces hay un efecto multiplicador, es decir, estas sustancias que son solubles en las grasas imagínate, se van multiplicando, acumulando, ¿no? Y entonces imagínate, ¿no? Es decir, el pez, la sardina se come a la cianobacteria, después el pez mediano se come a la sardina y el pez grande se come al pez mediano. Entonces todo eso se va acumulando y no es una cuestión, es decir, se acumula en el hígado es muy graso y a lo mejor resulta que este pez ha estado comiendo durante meses estos contenidos o algo similares, y entonces al final los contenidos de esta toxina son enormes y efectivamente en esos casos podemos tener consecuencias. De hecho, eso está escrito, está publicado, consecuencias fatales, ¿no? Bueno, y ya por último, algo que me preocupa, si estos blooms de cianobacterias están relacionados con el cambio climático y el cambio climático ya es innegable, ¿qué futuro crees tú que nos espera en nuestras costas? Vamos a ver, esto es yo creo que esta es la pregunta esencial, porque en definitiva tener o no tener la razón, al menos a mí me importa poco. Yo lo que quiero es que estas islas, ya yo soy abuelo y quiero que mis nietos puedan tener unas islas tan bonitas como las que disfruté yo y tal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que el cambio climático es importante, evidentemente, pero también es importante los nutrientes que estamos echando al mar. Cuando las personas hablan de que echamos agua sucia, en fin, tenemos una especie de idea de que la caca que llega al mar, ¿sabes? Tenemos una especie de visión como infantil. En realidad lo que estamos echando son nutrientes en grandes cantidades. Esos nutrientes no los deberíamos echar, es decir, no podemos... es como si nosotros fuéramos al mar y empezáramos a echar ese abono que todo el mundo conoce, que es el nitrofosca. Empezamos a echar abono en el mar y empiezan a aparecer un montón de especies, ¿no? Que pueden ser unas compiten con otras, ¿no? Pueden empezar a aparecer pues algas y se nos pone todo verde, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esas algas respiran oxígeno y entonces hay peces que se lo quitan. Entonces nosotros deberíamos básicamente... no podemos impedir el peligro porque no está en nuestras manos bajar ahora mismo la temperatura del globo, porque no, es una cuestión que tiene que ser mundial, pero sí deberíamos contribuir con nuestra parte impidiendo que se limpie, impidiendo que se siga suciando nuestra parte del océano, y lo hacemos de una manera bárbara. Nos afecta a nosotros porque además en Canarias hay... unas corrientes que recirculan, es decir, en Canarias el agua no viene, lo echamos y se va directamente al infinito y tal, no, se quedan girando en torno a las islas, y por eso a lo mejor, aunque los emisarios estén más bien para el sur, muchos emisarios, eso no quiere decir que por el norte no puedan aparecer las cianobacterias y toda esta contaminación, y lo que tenemos que hacer es impedir que toda esta agua sucia. ¿Cómo? Hombre, con depuradora. El otro día cuando yo leí una entrevista que se le hizo a estos dos científicos israelíes que han planteado que efectivamente esta cianobacteria también ocurren en medio donde hay emisiones de agua sucia similares aquí, aunque los técnicos después han intentado negar, dicen que los escenarios eran diferentes. A mí una de las cosas que más
me preocupó y me dio hasta vergüenza ajena es cuando ellos afirmaban en ese artículo que en Jaffa, que era donde ellos habían hecho ese estudio, una ciudad de Palestina, ¿no? Pues resulta que ellos ahí todas las aguas las depuraban y por un accidente hubo unas emisiones de agua sucia y entonces aparecieron estas colonias de Trichodesmium erythraeum. Es decir, yo creo que tenemos que de una vez dejarnos ya de seguir viviendo con esa irresponsabilidad de creer que al agua, al mar se puede tirar cualquier cosa. El mar está colmatado, ya no soporta más. El planeta va a tener 9.000 millones de habitantes en muy poco tiempo, es decir, en unos 30 años, vamos a tener en 33 años, el año 2050 supera la población 9.000 millones de habitantes, es decir, el mar ya no soporta más, el aire también está pasando graves problemas y uno de esos es el aumento de la temperatura debido a los gases invernaderos. Yo creo que nuestra obligación como ciudadanos del mundo, pero también si no queremos que esto se vaya repitiendo todos los años en que las temperaturas puedan ser un poquito más altas de lo habitual, es dejar de tirar agua sucia al mar. Es decir, tenemos, y agua sucia no me refiero solo a las aguas fecales, con ese aguas que provienen de los retretes, sino aguas sobre todo industriales. Es decir, hoy por hoy los empresarios y toda la gente que trabaja en donde hay polígonos industriales deberían claramente ser corresponsables de este asunto. Si todas las empresas saben que no pueden, incluso habiendo una depuradora, las empresas no pueden tirar el agua como les dé la gana. Aquí hubo, me acuerdo, hace unos años, una empresa que fabricaba yogur, no voy a decir el nombre, pero bueno, ya si me lo preguntan, lo diría. En otro ámbito no es necesario, empezó a echar ácido láctico en grandes cantidades al mar y se cargó todas las bacterias que hacen que la depuradora de Santa Cruz de Tenerife funcione, porque estaban echando. Es decir, es que a veces creemos que el crecimiento y que se puede hacer lo que sea, el mar ya no soporta más. Y yo sí creo firmemente y tengo fe de que si nosotros empezamos a echar el agua limpia, como debe ser, este problema no se va a reproducir, y menos como se ha reproducido este año, que ha sido, vamos, la gente que no hemos podido viajar porque no tenemos dinero, no tenemos perras o lo que sea, ¿entiendes? Encima no hemos podido ir a la playa. Es decir, este verano ha sido, yo creo que para muchos ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, un verano negro. Entonces yo creo, y por eso creo, que cuando la gente salga a manifestarse, no en plan negativo, sino en plan positivo, para que se nos depuren las aguas, yo creo que esa es una de las jerarquías dentro de las necesidades que tenemos las islas más importantes. Es decir, la depuración de las aguas, el control de los residuos sólidos de las basuras y la emisión de gases tiene que ser algo con lo que también somos responsables. Hasta ahora hemos creído que como vivíamos en medio del Atlántico podíamos echar todo, que al final el mar y la atmósfera lo resolvían y no era problema nuestro, no nos iba a afectar. Bueno, Julio, muchas gracias por estas explicaciones, por habernos aclarado las cosas. Quiero felicitarte desde aquí por la firmeza que has tenido en la defensa de tus argumentos frente a las corrientes contrarias de los asesores de la administración. Y también quiero recordar a todos los que nos escuchan que el próximo sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Weyler nos vemos allí para manifestarnos todos a favor de la limpieza de nuestras aguas. Gracias, Elena, muy amable.